Hola, Reconquista y materialismo filosófico. ¿Se puede pensar cuestiones de historia de España en la disciplina de la historiografía de España a través del término Reconquista, pero dentro de las coordenadas del materialismo filosófico? Pues bien, vamos a dar una respuesta dialéctica. El materialismo filosófico, dicho brevemente y sintéticamente, pues es un sistema filosófico emergido, su núcleo, en los años 70 del siglo XX, a partir de la cabeza pensante de Gustavo Bueno Martínez, 1924-2016, a partir de ciertas reacciones contra el materialismo dialéctico, tal y como se empleaba en la Unión Soviética, y en contra del escolasticismo universitario que imperaba en la Universidad Española desde mitad del siglo XX, y también en contra de oleadas desde Estados Unidos de corrientes, luego llamada analítica, muy interesantes, en las cuestiones lógico-formales, pero que tenían una impronta de ir en contra de la dialéctica. En aquella época o eras analítico, o eras dialéctico, o eras escolástico, o no eras nada. Bueno, pues en este contexto intelectual emerge en Oviedo, por eso luego se llamará Escuela de Oviedo, porque el cuerpo del materialismo filosófico se construye sobre todo en los años 90, en un principio 92, 93, con los 5 tomos de la teoría del cierre categorial, y conforme avanza los 90 del 20, pues ya con obras como España frente a Europa, en las que se construye una filosofía materialista de la historia en general, pero en concreto de la historia de España, que será continuado a principios del siglo XXI con España no es un mito, volúmenes ambos de Gustavo Bueno Martínez. El desarrollo del materialismo filosófico pues se está desarrollando sobre todo en este siglo XXI, aunque ya desde el principio ha habido varias oleadas de materialistas filosóficos. Cabe decir que este materialismo filosófico, para algunos denominado o debería denominarse materialismo discontinuista, para diferenciarlo de otros materialismos filosóficos, pues nosotros hemos llegado a localizar 50 materialismos filosóficos dentro del pensamiento público español, que ya daremos cuenta de ellos en otra sesión. Pues bien, el eje humano vertebrador es Gustavo Bueno Martínez, pero ha tenido discípulos y los tiene, ha tenido seguidores y los tiene, y han continuado su obra en varias líneas en coherencia, pero cada línea que se traza no es exactamente una continuación perfecta del curso lineal iniciado. Por eso vamos a contar también con la presencia, vamos a expresar sus contenidos, de Iván Vélez y de Pedro Insua. Entonces, aunque esta filosofía materialista de la historia, con una línea general común, pero con líneas trazadas por Gustavo Bueno Martínez, Pedro Insua e Iván Vélez Cipriano, pues es una única calle. Bueno, nosotros vamos a ver que se puede recorrer, bueno, una sola dirección, pero en dos sentidos. Vamos a ver que se puede recorrer en ambos sentidos, porque vamos a expresar sus contenidos, vamos a hacerlos públicos, vamos a difundirlos, y sacaremos dos conclusiones distintas. En un principio veremos que desde sus coordenadas, desde sus materiales, de Gustavo Bueno Martínez, Pedro Insua y Iván Vélez, sí que se podría utilizar el término Reconquista a la hora de hablar de lo histórico español en la ciencia de la historiografía de España, en cuanto a ese fenómeno supuesto de la Reconquista como forja de lo español. Pero, en sentido contrario, también encontramos materiales en estos tres pensadores filosóficos, Gustavo Bueno filósofo, de
no utilizar el término reconquista a la hora de hablar de lo histórico español en la ciencia historiográfica, porque, bueno, para Iván Vélez la historia con esa mayúscula no es ciencia, y la ciencia es un relato continuo. Bueno, dejando aparte estas proclamas posmodernistas, pues se puede pensar desde sus contenidos que no hubo en la práctica, no aconteció en los hechos históricos una recuperación del reino visigodo. Pues si no hubo tal recuperación del reino visigodo, no se debería emplear el término reconquista. La extensión de lo que vamos a difundir ahora mismo es más extensa la primera parte de reconquista como forja de lo español, y la segunda parte, más breve, hemos encontrado menos materiales de no se debería emplear el término reconquista porque en realidad no se reconquistó el reino visigodo. Empecemos. Sí se puede hablar de reconquista en la historia de España, en la historiografía de España. Y sí se puede hablar de reconquista como forja de lo español. Y esto lo vamos a ver en las coordenadas del materialismo filosófico, ya desde su cabeza pensante inicial, Gustavo Bueno Martínez, en dos obras ya clásicas, España frente a Europa, de 1999, y España no es un mito, de 2005. Ambas obras son pluriargumentaciones, son análisis dialógicos, en verdad potentes y muy rigurosos. Seguido por la cabeza de sus seguidores, como Pedro Insua, con su 1492 España y sus fantasmas, de 2018, también Cuando España echó a andar, de Pedro Insua, de 2023, y por Iván Vélez y su Reconquista, la construcción de España, de 2022. Estos autores, en líneas generales, ponen entre comillas el término reconquista, pues presenta dificultades, pero sostienen que lo que acabó siendo España se fue constituyendo en las operaciones militares contra el Islam. Empecemos pues a expandir lo que estos autores dicen en sus libros, empezando por Gustavo Bueno Martínez en España frente a Europa, libro que actualmente estamos grabando en marzo de 2024, pues hace 25 años de este libro, de este clásico. Pues desde su perspectiva histórico-filosófica, de filosofía materialista, de la historia, en este caso, defiende la tesis central de la consustancialidad del proceso de constitución de España, como entidad característica de la historia universal, y el proceso de su conformación como imperio universal. Esto lo encontramos en la página 270. A partir de ahora siempre nos referimos a la edición de 2019. Y en la página 280 menciona la reconquista en el sentido de que no tiene por qué interpretarse como una réplica puntual de la Guerra Santa musulmana. Y es que el papel del Islam había consistido aquí en servir no tanto de estímulo inicial desencadenante, cuando también de estímulo permanente. Es decir, Hispania se codetermina frente al Andalus. Hispania se codetermina frente al Andalus. Esta es la tesis principal de Gustavo Bueno y de esta línea argumental de si se puede utilizar el término reconquista como forja de lo español. Así, el giro imperialista que hubo de dar poco después de su constitución, el núcleo rebelde inicial se transformó con el tiempo en un imperio infinito. Página 281. Gustavo Bueno entiende esta réplica cristiana al Islam como un fenómeno de incompatibilidad entre moros y cristianos, más allá de eventual posibilidad de coexistencia y cooperación. Sí, es que si nos ponemos en la mentalidad de los que dicen no se puede utilizar el término reconquista porque hubieron tiempos de coexistencia más o menos pacífica, incluso más que coexistencia hasta de cooperación, Gustavo Bueno Martínez a eso dice
sí, pero no hubo integración. A lo más se puede hablar de algunas mezclas de materiales y una relativa tolerancia mutua. Gustavo Bueno siempre ha dicho que el término tolerancia no tiene por qué ser positivo, porque tolerar a alguien simplemente significa que soportas a alguien. Bueno no tiene reparos en utilizar la expresión reconquista peninsular. Así, por ejemplo, en la página 319, para decir que esta fue terminada prácticamente por Fernando III en el siglo XIII. Aunque en 320 pone reconquista entre comillas dobles, cuando dice que esta, la reconquista, no planteó a los teólogos españoles de la Edad Media mayores dificultades doctrinales. Cambiamos de tercio libresco ya, cuando Gustavo Bueno Martínez, en España no es un mito, de 2005, sostiene que la futura España comenzó su unidad conformada por Roma y con una entidad romana en proceso que irá consolidándose hasta que casi todos los ciudadanos de la península llegaron a ser ciudadanos romanos. Los visigodos no destruyeron esa unidad tan alabada por Isidoro, pero sí destruyeron su identidad romana. Su identidad será ahora cristiana. Solamente la unidad y la identidad de la España visigótica podrán constituir la materia imprescindible sobre la cual se conformará España, cuando su unidad y su identidad reciban una definición propia. Así, el núcleo originario de España se conforma en Asturias, con los reyes de Oviedo. Pero el proceso mediante el cual la España visigótica comenzó a transformarse en una España embrionaria no fue un proceso interno, fue un proceso determinado desde el exterior peninsular por la invasión musulmana de comienzos del siglo VIII. En Asturias lograron organizarse los restos visigodos con las tribus más o menos romanizadas o más o menos visigotizadas de las montañas y valles del norte, constituyendo primero, ya después de Covadonga 718, una suerte de jefatura y casi inmediatamente un reino, el reino de Alfonso I el Católico. Un reino que se constituyó como un proceso de contraataque continuado, que años más tarde, se llamará Reconquista. Como si la pérdida de la unidad de Hispania hubiera determinado muy pronto su figura como un proyecto de unificación que habrá que reconstruir, sin necesidad de mantenerse en la cuenca peninsular. Página 72 de esta edición de 2021. Y en la página 73 explícitamente dice Bueno que la idea de la reconquista, lo escribe re-conquista, define con precisión el proceso mediante el cual España comienza a existir como entidad política, con identidad plena, pero con una unidad no fija, sino en expansión constante e indefinida, en virtud precisamente de su identidad católica, es decir, universal. Apreciamos pues cómo Gustavo Bueno Martínez utiliza sin reparos el vocablo re-conquista como forja de lo español, desde un impulso expansionista en el siglo VIII, desde Oviedo, hasta la renovación de dicho impulso expansionista en el siglo XVI, en lo que será la primera globalización. Para Gustavo Bueno, en la forja de lo español es decisivo la oposición contra el Islam. Así, en las páginas 406-407 de este tomo cuarto de las obras completas de Gustavo Bueno, en su intervención de 1998, España, concluye Bueno que en la constitución del nuevo reino cristiano y como consecuencia del enfrentamiento con el Islam, podemos ver la prefiguración de una nueva sociedad política que ya no es romana ni visigoda, sino que puede ser ya identificada
con la misma España embrionaria, un imperio metodológico que irá dotando de planes y programas necesarios para conducir a un imperio universal. Y nos dice que en el siglo XII la reconquista continúa extendiéndose imparable y continúa la función de horizonte común de la actividad coordinada de 5 reinos. Por eso se pregunta, bueno, ¿se ha puesto en conexión el hecho de que en el mismo 1492 en el que los musulmanes fueron arrojados de la península, en el mismo año se organizó la expedición hacia las Indias, a fin de coger a los musulmanes por la espalda? Añadimos nosotros que en ese mismo 1492 se publica la gramática castellana de Antonio de Lebrija, no Nebrija, que es un barbarismo, Antonio de Lebrija. Y continúa en la página 408, bueno, su razonamiento de la siguiente manera. Dicho de otro modo, todo ocurre como si el recubrimiento del Islam, en cuyo principio habíamos cifrado el origen de la reconquista, como imperialismo universal, indefinido, infinito, negativo, se continuase en 1492 con el proyecto de recubrir el Islam, pero ahora en un imperialismo definido, positivo, finito, determinado por la teoría de la redondez de la Tierra, totalizada y medida por Eratóstenes. Aquí utiliza bueno el término reconquista, sin entrecomillar, y lo define como imperialismo universal, indefinido, infinito, negativo. Teóricamente, o desde el uso riguroso del pensamiento, no aceptaría bueno el término reconquista, teóricamente, pero en la práctica de una exposición desde una perspectiva histórico-filosófica, sí. Para entender la embrionaria constitución de España y su desarrollo hacia un imperialismo universal, que se convertirá en realmente existente con la conquista de América, aunque la llamábamos las Indias y luego Nuevo Mundo. Los españoles nunca llamaron América la llamaron primero las Indias y luego Nuevo Mundo. Nos vamos ahora al discípulo de Gustavo Bueno Martínez, Pedro Insua, quien sigue al maestro en su obra de 2018, 1492, España contra sus fantasmas, en la idea de la forja de lo español, como enfrentamiento con el Islam, aunque se guarda mucho de utilizar la palabra reconquista. Pero para nuestros intereses argumentativos nos sirve su razonamiento de que, y estamos en la página 12, España significa el desarrollo de un imperio cuyo núcleo surge a partir de la resistencia de las sociedades asentadas en principio en las cordilleras Cantábrica y Pirenaica frente al empuje islámico. Se fija en Oviedo el centro de esa acción imperialista que marca el inicio de un proceso frente al Islam. El desarrollo de un programa imperial que buscará recubrir todo el territorio que ocupa el Islam, hasta terminar desbordando el ámbito peninsular, y en la página 28 nos dice: España como idea se forja en torno a un bagaje de nociones que proceden del área de difusión cristiana, desde el área de difusión cristiana, no musulmana. Y es que España se constituye en contra de los modos de articulación social musulmana, de tal modo que hablar de una España musulmana para Pedro Insua resulta equívoco. Y remata en la página 29 con: la sociedad española actual, bueno, está hablando de 2018, pero lo repetiría también ahora en 2024. La sociedad española actual del siglo XXI procede de la sociedad que se origina en las montañas de las cordilleras Cantábrica y Pirenaica y que tiene en el 722, en Covadonga, su hito o punto de inflexión. Y no la de la que surge, o sea, la España actual del siglo XXI no procede de la que surge en 711, a partir de Guadalete,
y que se extingue en 1492 en Granada. De esa España no procedemos, dice Pedro Insua. Y en la página 33 lo deja bien claro. España surge precisamente sobreponiéndose al Islam andalusí. Esta es su tesis. España surge precisamente sobreponiéndose al Islam andalusí. Ya en el epílogo, en las páginas 233-34, Insua reconoce que hoy en día, o sea, siglo XXI, al menos en los que celebran el 2 de enero como fiesta local en Granada, consideran la toma de Granada como el cierre peninsular del proceso reconquistador. Reconquistador aquí sí que con doble comilla. Y luego en su otra obra, tiene más evidentemente, Cuando España echó a andar, de 2023, a partir del líder carismático de Pelayo, como caudillo libertador, y asimismo pensando contra tanto el providencialismo de la España eterna, esto podría ser contra Claudio Sánchez Albornoz, como el negacionismo de la existencia de España. Pues muchos niegan la existencia de España o se creen que es un producto de Franco. Pues bien, piensa contra esos dos errores y en la página 47 defiende que España como nación tiene un origen y ese origen tiene lugar en el contexto de lo que la historiografía ha recogido bajo el controvertido nombre de Reconquista. Reconquista, término controvertido, sí, pero tiene que ver con cierto contexto a partir del cual se va constituyendo España, frente al Islam. Es decir, para Pedro Insua se podría hablar de Reconquista como nombre del contexto de origen de España. ¿Qué sería Reconquista? El nombre del contexto del origen de España. Y Pedro Insua se pregunta en la página 49, ¿qué hay de real, es decir, histórico, en la palabra reconquista, en la noción reconquista, que no se pueda reducir a pura justificación ideológica? Pues se responde en la página 49 que de lo que no cabe duda es de que existe una realidad actual, siglo XXI, y es la de que España es un país, y es un país social y culturalmente cristiano, no musulmán. Tenemos que decir, al menos de momento. Y que esto tiene que ver con un proceso. Bueno, pues ese proceso podemos llamarle Reconquista, que se inició como respuesta a la conquista islámica de la península ibérica en el 711. Y el hecho, resultado de este proceso, es que España es hoy, 2023 y 2024, el siglo XXI, una nación política, cultural y socialmente católica, no musulmana. Y son mitos católicos los que han conformado, es decir, teniendo en cuenta, diríamos, forjado, esta nación en todos sus aspectos. Bueno, todos diríamos la mayoría de sus aspectos, no todos. Y lo han hecho en confrontación secular con el Islam. Y continúa en la página 50. La Reconquista, históricamente hablando, sin ningún sentido ideológico, surge como respuesta bajo el liderazgo de Pelayo frente al avance de la conquista islámica. Es decir, se limita a ciertos hechos, intentar no ponerle encima ideología de Pelayo como un libertador nacional de la ya existente nación española, sino simplemente pues que hubo un avance islámico y hubo una reacción en las montañas cantábricas y pirenaicas. Y todo este proceso terminará consolidando un Estado bajo la idea de una restitución. Reconquista como restitución. Tanto desde el punto civil, y que se intenta restituir el orden godo anterior, como eclesiástico, y que se intenta restituir una iglesia no colaboracionista con el Islam. Para Pedro Insua, este es el núcleo real a partir del cual se va a desarrollar con la ampliación de su radio de acción eso que todavía seguimos llamando España en el siglo XXI, al menos en 2024. Insiste Insua en la página 51
que la Reconquista no es un proceso de liberación nacional, es el periodo del proceso de una formación nacional, del origen de España como nación envolvente. Y de 245 a 247 se pregunta Insua si la Reconquista fue una cruzada o un frente cruzado. Ya vimos que una manera de entender la palabra Reconquista es como cruzada, como Guerra Santa. Bueno, ante esto responde Pedro Insua que, a pesar de las ciertas confluencias entre la Guerra Santa y la Reconquista no se puede asimilar a las llamadas cruzadas, porque las cruzadas sobre los santos lugares de Oriente nacen a finales del siglo XI, por iniciativa pontificia de Urbano II, en 1095, pero con un impulso de origen individual, caballeresco, mientras que la Reconquista supone la recuperación territorial y la restauración del orden político y eclesiástico peninsular. Lo civil tiene que ver con el orden godo, el orden político godo, y lo eclesiástico con una iglesia no colaboracionista con el Islam. Y esta restauración sería una respuesta por iniciativa regia de los reyes, y ya desde el siglo VIII, como reacción a ¿qué? A la conquista árabe, tras el desmoronamiento del reino visigodo cristiano. Precisa Insua que las cruzadas tienen la forma de una anábasis, de ida y vuelta, mientras que la Reconquista se trata de lo que Gustavo Bueno llamó un ortograma, una expansión que terminó con la península ibérica de nuevo convertida al cristianismo. Matiza Insua que esto no implica que, sobre todo a lo largo del siglo XI, con la reforma gregoriana, no se filtrase en la península la idea de Guerra Santa. Es decir, reconoce la historicidad de que la belicosidad sagrada, esa terminología, esos hechos, esas acciones se filtraron en la península celtibérica. Incluso los propios reyes españoles a veces solicitaban a los papas que sus acciones de guerra fueran envueltas por el aura sacra. Pero esta mezcla y reabsorción entre cruzada y reconquista, operada en el siglo XII, no siglo VIII, en el XII, es episódica, son distintos episodios, no es una continuación en el tiempo de casi 8 siglos, limitada a ciertas circunstancias muy concretas, en la que el empuje reconquistador tiene que verse reforzado, sea financieramente o sea militarmente, por la cruzada. O sea, lo que hay de base, de entrada, es un empuje reconquistador. Y claro, para darse efectividad, para llevarlo a cabo, hace falta dinero y hace falta recursos militares, humanos y materiales. Aunque siempre con la idea de restitución reconquistadora por delante. O sea, la idea principal para Pedro Insua de estas operaciones militares que habían en España no era la Guerra Santa como idea principal. Eso sería un medio para el fin. ¿Cuál era el fin? La restitución reconquistadora. Concluye Insua que la corriente principal de justificación de la guerra al Islam peninsular es la de recuperación o restauración del territorio perdido. ¿Perdido por quién? Por el cristianismo. Y que el Islam ha suplantado. Aquí hubo una suplantación del Islam respecto al cristianismo. Así la cruzada va a quedar como algo suplementario, un suplemento, no lo principal. Porque siempre la cruzada estaba subordinada a la idea neogótica reconquistadora. Trasladándonos al ámbito de la literatura castellana, Pedro Insua nos cita a don Juan Manuel, quien hacia 1330 distingue bien entre 1. El sentido reconquistador de recuperación de tierras injustamente ocupadas y 2. El sentido cruzado de ofensiva cristiana. En el texto de Juan Manuel apreciamos que la guerra contra el Islam peninsular se justifica por la vía reconquistadora del derecho de gentes para recuperar una heredad ocupada.
ocupada sin derecho. ¿Por quién? Por el Islam. Pero una vez cumplida la guerra, cesarían las operaciones bélicas. No habría razón para la guerra, porque la vía apostólica de propagación cristiana no justifica la guerra. En fin, se le hacía la guerra al Islam no por ser religión diversa, no se especifica Pedro Insua, sino porque había ocupado tierras que no eran suyas. Un territorio que por fin era recuperado por Fernando y dejado en herencia a Alfonso. Y nos vamos ya a la referencia a Iván Vélez Cipriano y su libro Reconquista, la construcción de España. La idea o el concepto de reconquista tiene que ver con un proceso histórico de expansiones territoriales por cristianos. Y es un término que desde la academia, actualmente siglo XXI, se pretende cancelar. Nos dice Iván Vélez que es un término aceptado en español desde hace 300 años. Hasta el siglo XVIII se han utilizado otros términos, como cobrar, restauración, ganar, y todos apuntan a Hispania, con dos bloques, el cristiano y el musulmán, dos bloques no homogéneos. El verbo cobrar sería de finales del siglo XI, restauración, ese término lo vemos ya en las crónicas de Alfonso III, donde se sientan las bases de un neogoticismo. España estaba gobernada por una sola ley goda y todo esto serviría de fuente de justificación. Nos comenta Iván Vélez que en todo este proceso histórico de expansión cristiana frente al Islam no se recupera el reino godo, pero con la palabra reconquista, según Vélez, podemos apelar a los sucesos históricos cuyas consecuencias fue la construcción de la España medieval. Para Iván Vélez, el término reconquista lo enmarca en la construcción de España, por lo que en el siglo XXI tiene una funcionalidad política. ¿Funcionalidad política ante quién? Pues ante los que quieren destruir España. Si el término reconquista tuvo una funcionalidad en la construcción de España, quien quiera destruir España, ante esos habrá que utilizar el término reconquista, según Iván Vélez. De defensa de la unidad nacional española frente a los que no quieren hablar de España. Los que no quieren hablar de España tampoco quieren hablar de reconquista, según Iván Vélez. ¿Y quiénes serían estos? Pues los de izquierdas y los identitarismos. Aquí habría que decirle a Iván Vélez que sus entendederas no dan para concebir otras posibilidades de rechazo al término reconquista. Se puede rechazar el término reconquista siendo de izquierdas o no siendo de izquierdas, siendo identitario o no siendo identitario. Y es que no podemos obviar la condición de compromiso político de Iván Vélez Cipriano con Vox. Tampoco podemos pasar por alto sus declaraciones en Madrid el 22 de diciembre de 2023 en el diálogo titulado y subido como vídeo ¿Por qué no quieren hablar de reconquista?, en el Centro Riojano de Madrid, en el sentido de su tesis de la historia, y se refiere a la historia como ciencia, bueno, como ciencia no, como disciplina, la ciencia como disciplina, es decir, con H mayúscula, su tesis sería la historia como disciplina es un cuento, la historia es un cuento. Incluso llega a reírse de la cientificidad de la disciplina de la historia. Ahí, en esa sesión, en el público estuvo muy acertada Atilana Guerrero, cuando le recuerda que no podemos obviar los fenómenos históricos. Cuando le dice a Atilana que una cosa es reconocer que la ciencia humana de la historiografía no es como las ciencias naturales, la ciencia de naturaleza no es exactamente como ellas, tiene otros modos de operar, y otra cosa es decir que la historiografía no es una ciencia, son dos cosas distintas. 1. Le damos armas a los separatistas, porque así pueden negar la historicidad de ciertos hechos históricos, que en realidad no lo serían, porque en función de qué vamos a apelar que son históricos, en función de la historia como disciplina, pero si no es una ciencia. Es decir, los separatistas podrían negar los hechos históricos o afirmar que los hechos históricos son cuentos, como dice Iván Vélez. Y 2, de esta manera se cae en el posmodernismo. Claro, Iván Vélez no le gustará reconocerse dentro de la etiqueta posmodernista.
Pues eso tiene que ver con su dimensión psicológica. Cae en el posmodernismo, Iván Vélez. Ante esto, Vélez se reafirma todavía más ante su declaración de no cientificidad de la disciplina de la historia. Insiste en la extrema subjetividad de la historia. No ya reconoce la obviedad de cierta subjetividad en los historiadores, sino dice extrema subjetividad de la historia. Se ríe y se queda tan a gusto. Claro, según él, sobre lo histórico solo se puede hacer filosofía. Bueno, filosofía como sistema filosófico, es decir, filosofía desde la Escuela de Filosofía de Oviedo, es la única filosofía que se puede hacer para Iván Vélez, con rigor. Pues que le aproveche. Porque entonces se le podría decir, Iván Vélez, tienes razón. Escribir sobre lo histórico es un cuento en extremo subjetivista. Entonces tu libro sobre la Reconquista también es un cuento en extremo subjetivista. Con tu pan te lo comas. No me interesa. ¿Cómo me va a interesar el libro de una persona que dice que la disciplina de la historia es un cuento? Entonces, ¿qué me has escrito ahí? Cuando quiera leer prosa literaria, pues ya me buscaré a mí lo que crea que me interese. Atilana Guerrero acierta al contestarle a Iván Vélez que hay que reivindicar la verdad histórica. Porque en cierto sentido, dice Atilana, en cierto sentido, quizás no en el sentido de la ciencia de la naturaleza, pero en cierto sentido, la historia, como disciplina, la historiografía, sí es una ciencia. Claro, luego va el presentador Carlos Madrid a mediar a su modo y suelta que la historia fenoménica, no sé si en este caso se refiere a la historia con H minúscula, a los acontecimientos, la historia fenoménica permite muchas interpretaciones. Todo esto de muchas interpretaciones es muy peligroso porque estamos en el paso anterior de que todas las interpretaciones valen lo mismo. Bueno, dice que los fenómenos históricos permiten muchas interpretaciones y creemos que quiere decir que no te puedes quedar solo con los hechos, solo en los hechos. Pero claro, nosotros apelamos a él mismo, porque como diría el propio Carlos Madrid, no todas las filosofías de la historia son igual de potentes. Carlos Madrid, podrás hacer muchas interpretaciones, pero según tú mismo, no todas las interpretaciones, no todas las filosofías de la historia son igual de potentes. ¿Y cuáles sean más potentes? Las que puedan justificar que se acercan a la verdad histórica, con justificaciones que no son un cuento. Señor Vélez, hay muchos que niegan o negamos el término Reconquista. No nos meta a todos en el mismo saco. ¿Qué es usted, el nuevo hombre del saco? Que va metiendo a gente en los sacos que usted va etiquetando. Todos los que no utilizan el término Reconquista, solo hay dos saquitos. O son de izquierdas, o son identitarios, o son identitarios de izquierdas, lo cual es imposible, porque los identitarios quieren privilegios, entonces no son de izquierdas. Vélez acusa a los catalanistas de que falsificaran de ciertos documentos la parte que no les interesa. Qué gracia, ¿no? Les acusa a los catalanistas de que de ciertos documentos falsificaran, o sea, en contra de la verdad histórica, falsificaran la parte de esos documentos que no les interesa. Entonces sí tiene validez la verdad histórica, señor Vélez. ¿En qué quedamos? La reacción de Vélez sería ponerse sarcástico y decir que habrá que ponerse la bata blanca de científico. Si te pones así, habrá que ponerse la bata blanca de científico. ¿Qué bata blanca? Ni qué postureo. El señor Vélez niega su condición de posmoderno, pero tener la tiene, la condición de posmoderno. Iván Vélez diría, vale, pongo cuento con todas las comillas que queráis. Me desdigo en la intensidad. La historia es un cuento, pero ¿cuántas comillas quieres que ponga? ¿200.000? Pues 200.000 comillas. ¿Está ya contento? Eso diría Iván Vélez. Pues ante eso nosotros le diríamos, señor Vélez, si no tiene rigor para dar una conferencia, ¿para qué se mete? En fin,
La línea argumental de que sí se puede hablar del término reconquista para hablar de los hechos históricos de la historia de España en la historiografía de España se puede tomar como reconquista en el sentido de forja de lo español, y todo esto vendría de la cabeza pensante del materialismo filosófico como sistema filosófico, Gustavo Bueno Martínez, que tiene unas prolongaciones en Pedro Insua y también Iván Vélez. Prolongaciones que tienen intersecciones entre ellos dos, Iván Vélez y Pedro Insua, y evidentemente con Gustavo Bueno, pero son intersecciones. No se ocupan los conjuntos en su totalidad. Hay zonas de Iván Vélez que no coinciden, que no existen en Pedro Insua y que no están en Gustavo Bueno, pero yo creo que la idea se entiende de que utilizar el término reconquista como forja de lo español contra el Islam en la península ibérica es una manera de hablar de reconquista en la historia de España. En contra de la postura de utilizar el término reconquista a la hora de hablar de lo histórico español en la ciencia de la historiografía de España. Rezaría así: no se debe utilizar el término reconquista a la hora de hablar de la historia de España porque es un término incompatible con el materialismo filosófico. Bueno, esto dirá alguno o muchos, pero es que a mí me es indiferente el materialismo filosófico, ¿qué más me da? O incluso algunos dentro del materialismo filosófico podrán decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, si consideramos al materialismo filosófico, solo en este caso, pues estar dentro del materialismo filosófico y ser crítico con lo que vamos a decir. Si consideramos al materialismo filosófico de la Escuela de Filosofía de Oviedo, a partir de la obra de Gustavo Bueno Martínez, 1924-2016, un sistema filosófico que cumple altos estándares de rigor, crítica, sistematicidad, entonces cualquier concepto o idea que caiga dentro de su radio de pensamiento, bienvenido sea, utilicémoslo, porque será acogido en el seno de un sistema filosófico harto potente, muy potente, y encima escrito y pensado en español. Y si algún concepto o alguna idea no encaja dentro del materialismo filosófico, dando por hecho de que sea un sistema filosófico muy potente, es que dicho concepto o idea presenta algún problema. Una manera de refutar lo que acabamos de decir sería rebajar la potencia del sistema filosófico, del materialismo filosófico, o demostrar que ni siquiera es un sistema filosófico. Quien así lo considere, que pruebe esta idea, que pruebe esta estrategia, a ver qué le sale. Cuando expusimos las consideraciones de Gustavo Bueno y Pedro Insua en torno a Reconquista, ya vimos que, teniendo ciertas consideraciones, apelando a ciertos matices y en ciertas circunstancias muy concretas, podían llegar a usar en un momento determinado el término Reconquista. También vimos que quien lo usa sin reparos y con orgullo patriótico es Iván Vélez. Pero también podemos encontrar dificultades para su uso, el de Reconquista, dentro de las coordenadas del materialismo filosófico. No en vano, estos tres pensadores filosóficos, Gustavo Bueno Martínez, Pedro Insua e Iván Vélez, coinciden en reconocer que el término Reconquista no puede apelar a la voluntad de restaurar la monarquía visigoda. Bueno, exactamente en la página 283 de la edición de 2015 de España frente a Europa, obra de 1999, nos dice que no hubo una continuidad histórica efectiva entre la monarquía visigoda y el proceso de organización en torno a Pelayo. Esto para nosotros ya indica si aceptas coordenadas materiales filosóficos. Si no las aceptas, pues todo esto te da igual. Ya indica, bajo este presupuesto metodológico, materialista filosófico, ya indica la no recomendación del término Reconquista a la hora de hablar cuestiones históricas
en España. Pero es que Gustavo Bueno Martínez, en su intervención España, en la reunión Hispanismo en 1998, en el Club de Prensa Asturiana, que en el mismo año apareció en el número 24 de El Basilisco, sostiene que lo decisivo es que el nuevo reino, con centro en Oviedo y con Alfonso II ungido como rey el 14 de septiembre de 791, no pudo haberse constituido como un mero proyecto de reconstitución, de reconstrucción o reconquista del reino visigodo. Repito, Gustavo Bueno Martínez de forma explícita dice que ese nuevo reino con centro en Oviedo no pudo haberse constituido como reconquista del reino visigodo. Y además añade que ninguno de sus reyes mantiene nombres de reyes godos. ¿Por qué? Porque no hubo continuidad entre lo asturiano y lo visigótico. Y su discípulo Pedro Insua, en la página 12 de 1492, España contra sus fantasmas, obra de 2018, lo deja bien claro. Lo que se inicia en Oviedo tras la invasión islámica no es una recuperación del reino de Toledo. Y en la página 62 confirma que no fue una guerra religiosa, la librada contra el morisco granadino, y menos aún racial, sino una guerra política, una guerra geoestratégica. Es decir, para Pedro Insua, ni reconquista de lo visigótico, ni reconquista en cuanto cruzada. Pues nosotros de aquí deducimos que más bien no utilicemos el término reconquista. La cuestión esta de pensar dentro de las coordenadas del materialismo filosófico no está cerrada, porque se pueden encontrar ciertas razones para usar el término reconquista a partir de las coordenadas del materialismo filosófico, y también se pueden encontrar ciertas razones, las que acabamos de ver, para no usar dicho término. Entonces, el término reconquista está en sus cerebros. Razonen y actúen en consecuencia. Cerramos ya esta sesión esperando que haya tenido cierta utilidad pedagógica, en el buen sentido de palabra pedagógica, de ver esta dialéctica dentro de las coordenadas del materialismo filosófico, con su estructura pensante en la teoría del cierre categorial, de que, según cómo se interpreten los materiales de Gustavo Bueno Martínez, Pedro Insua e Iván Vélez Cipriano, dentro de una filosofía materialista de la historia de España, pues encontramos materiales para decantarnos de que sí se podría utilizar el término reconquista a la hora de hablar del histórico español en la ciencia de la historiografía de España, de la reconquista como forja de lo español, pero también encontramos materiales de que no se debería utilizar el término reconquista porque en realidad no se recuperó el reino visigodo. Pues un abrazo, y no sé si habrá que reconquistar el materialismo filosófico, pero no creemos, porque goza buena salud, sigue expandiéndose y no sé cuántas esferas políticas querrá conquistar el materialismo filosófico. Pero bueno, esa es otra cuestión. Un saludo.